¿Cómo están mis estimados hermanos y hermanas, alumnos de Historia de la Iglesia? Bienvenidos a la semana número 2, septiembre 3 al 9 esta semana. Esta lectura de González para esta semana toca los capítulos del 7 al 12. Vamos a estar hablando de la batalla para crecer, la iglesia, las batallas que la iglesia tuvo para crecer en estos primeros días. Pero antes de eso, quiero leer de Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 16, y dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Algunos comentarios bien breves aquí. Obviamente Pedro hablando a los que son perseguidos en esos primeros días de la iglesia primitiva, y anticipa más persecución. O sea, esto es una cosa, la realidad es una cosa que va a acontecer más y más, y ustedes lo van a estar estudiando en estas semanas. Más persecución, y lo vamos a ver por toda la historia de la iglesia. Pero explica, lo importante aquí es que explica la actitud que debemos tener. Primero, no ser sorprendido, pero gozar en medio de la persecución. Mucho más fácil predicarlo que practicarlo, por supuesto. Y también dice que es muy importante para nosotros los cristianos que la persecución no tenga causa justa, o sea, que no nos estén persiguiendo porque lo merecemos. Yo conozco a veces cristianos que dicen, no, que estoy perseguido porque me dijeron esto, porque me dijeron esto, y porque me hacen ridículo, y en realidad no es persecución. Y digo, mi hermano o hermana, pórtese más como cristiano, y a lo mejor no le dicen esas cosas. O sea, que la persecución sea legítima y sea por la causa del evangelio, que sea porque nos estamos portando como Cristo. Entonces habla más y más, y también lo pueden ver en el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículos 11 al 25, cómo debemos conducirnos durante la persecución. No más unas palabras, y voy a hacer esto durante el semestre, durante el curso, tratar de compartir algunas palabras de la Biblia que se relacionan con lo que estamos estudiando. Bueno, como ya dije, la iglesia, y como ya ven, la iglesia está creciendo en estos primeros siglos. Bueno, ¿por qué? No por los esfuerzos humanos, por supuesto, pero porque el evangelio es verdad y los cristianos están viviendo según el evangelio. Y esto amenaza, esta realidad amenaza a muchos, a ambos los gobernantes, el gobierno del día, y los filósofos del día. Y también hay esos que no entienden el evangelio correctamente, o quieren aprovechar de algunos de los elementos del evangelio, o incorporarlos a otras religiones o otras filosofías, y eso es lo que se llama el sincretismo. Quieren tomar algún pedazo, una porción del evangelio que les gusta, y meterlo con su propia filosofía. En la lectura de esta semana, capítulos 7 al 12, van a ver algunos temas mayores. Número 1, van a ver el sincretismo y las herejías. Esas personas, esas escuelas de pensamiento, las filosofías, los enemigos aún de la iglesia que malentienden o mal usan el evangelio. Número 2, van a ver las respuestas a las acusaciones falsas y enseñanzas doctrinales. Los cristianos primitivos fueron atacados por ambos, la población en general y por gentes cultas y eruditas. Los rumores populares
acusaban a los cristianos de todo tipo de prácticas falsas y aún groseras. Los más cultos y los más eruditos acusaban a los cristianos de ignorancia y de doctrinas falsas. Surgieron, por lo tanto, los primeros apologistas, esos que explicaban y defendían la fe y la práctica de los cristianos. Número 3, van a ver que el canon del Nuevo Testamento todavía no se había determinado completamente y que el proceso de reconocer el canon era en gran parte una respuesta al problema de las herejías. Por lo tanto, es importante para los padres de la iglesia, en algunos casos solamente 1 o 2 generaciones pasadas de los apóstolos, o sea, no ha pasado mucho tiempo. Entonces era importante para estos padres de la iglesia responder en predicaciones, en cartas y en otras escrituras a estas herejías. Su propósito, el propósito de estos padres apostólicos, era proteger las enseñanzas apostólicas que circulaban a ambos oralmente y en cartas y que estaban en el proceso de ser reconocidas como parte del canon. Ahora, a veces estos padres de la iglesia no estaban 100% correctos ellos mismos, o sea, no son, estos padres de la iglesia no son como los apóstoles, los discípulos de Jesús que escribieron el Nuevo Testamento, no estaban inspirados por el Espíritu Santo. Tenían una inspiración y eran cristianos y eran creyentes, pero a veces estaban incorrectos. Y lo van a ver que a veces sus teologías están en desacuerdo y a veces en desacuerdo con la misma Biblia. Pero su intención no era cambiar el Evangelio, no era integrar el Evangelio a otras enseñanzas, pero aclarar el Evangelio y defender el Evangelio. Entonces su trabajo era muy importante en esos días. Y verán también que hay otras respuestas que la iglesia no aceptó. Y respuestas tales como el gnosticismo y las respuestas de Marción. Número 4, van a ver los primeros maestros de la iglesia, Ireneo, Clemente, Tertuliano y Orígenes, por ejemplo. Fíjense en las diferencias teológicas de estas. Otra vez, todos eran creyentes, pero sus interpretaciones de la Biblia van en rumbos diferentes. ¿Por qué es eso? ¿Cuáles son las influencias regionales y las influencias filosóficas en su pensamiento? Número 5. Van a ver cómo era vivir como cristiano en esos días. El crecimiento numérico y geográfico de la iglesia trajo consigo preguntas, decisiones y prácticas acerca del culto de la iglesia, de la organización de la iglesia y la expresión cristiana. Por lo tanto, también trajo más persecución. Y finalmente, número 6, van a ver más de la persecución, pero también el triunfo de la iglesia. Ya han visto cómo los primeros cristianos respondieron a la persecución, y lo leímos ahí mismo en 1 Pedro. Cuando la persecución aumentó y se intensificó, muchos cristianos fueron mártires de la fe. Finalmente, triunfó la fe bajo el emperador Constantino. ¿O realmente fue así? ¿Era un triunfo o no? Y vamos a hablar más de eso durante el semestre. Bueno, algunas preguntas para considerar mientras están leyendo. Número 1, ¿por qué surgieron los apologistas, estos defensores de la fe? O sea, ¿por qué tuvieron que explicar y defender su fe? ¿Cuáles fueron algunos de los rumores mayores, las calumnias contra los cristianos? Número 2, la iglesia respondió al sincretismo y las herejías tempranas en 4 formas. ¿Cuáles son esas 4 formas? ¿Tienen estas 4 respuestas la misma importancia hoy día? Número 3, ¿cómo se describe el proceso histórico del canon de la Escritura?
¿Fue algo que la iglesia desarrolló o algo que la iglesia reconoció? ¿Y por qué es importante reconocer la diferencia entre eso? ¿Desarrollar o reconocer? Número 4. ¿Cómo evalúa usted las enseñanzas principales de estos maestros de la iglesia? Y número 5. ¿Cuáles son algunas de las semejanzas y algunas de las diferencias entre el culto y la vida del cristianismo primitivo y la de hoy? Bueno, ahí tienen suficiente para leer, para reflejar, para reflexionar, para estudiar. Algunas preguntas otra vez no las tienen que contestar, nomás para reflejarlos mientras están leyendo. Les toca el examen número 1 esta semana, cubriendo los capítulos de González 1 al 12, así que estudien, estén atentos, tomen notas, subrayan, háganlo todo lo necesario para aprender. Y ahí van a recibir en el Blackboard todas las instrucciones que necesitan para tomar el examen. Muy bien, hermanos, tengan una buena semana. Dejo orar por ustedes y nos vemos la próxima semana. Señor, doy gracias otra vez por estos alumnos, estos estudiantes, por sus familias, sus ministerios. Y pido, Señor, que les des las fuerzas que necesitan, las fuerzas espirituales, emocionales, mentales, físicas, todos los recursos que necesitan, que vienen de ti, para hacer su ministerio, hacer su trabajo y para estudiar. Que puedan recordar, puedan enfocar, puedan recordar lo que necesitan esta semana. Cuídalos, Señor. Provee lo que necesitan en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos pronto.